Bueno, en este video vamos a ver la segunda parte de Dado Desconectado, que es ir a una base de datos, traer los datos, manipularlos en memoria y después los mismos, después de manipularlos, impactarlos en la base de datos. En este caso vamos a hacer el primer ejemplo. Fíjense que en este caso no tengo nada, me va a levantar un formulario con el cual yo voy a tener dos tablas, la tabla persona y la tabla auto. Vamos a ir para que vean la tabla persona. Sería esta mi base. Select asterisco from persona. Select asterisco from auto. Fíjense, me traigo los datos de la tabla persona y lo de la tabla auto. En este caso, vamos a traer primero los de auto, que hay un solo campo, para que vean que puedo traer una tabla en otra. En este ejemplo, yo solamente voy a manipular los datos del DataGrid, porque en el DataGrid voy a mostrar directamente el dataset. Por ejemplo, en este caso de cargar tabla, yo lo que hago es cargo la grilla. Fíjense que le pido cargar tabla. Cargar tabla es chequear qué tabla, según el radio button, la tabla persona o la tabla auto. En este caso es la tabla auto. Y yo le digo a cargar grilla, le paso el nombre de la tabla y llamo. En este caso tengo mi método, mi clase auto y mi clase persona. Mi clase auto tiene sus propiedades y tiene un método que devuelve un dataset. Fíjense que en este caso, a ver, más allá de las capas, es a nivel conceptual. Tengo una tercera capa que es la DAL para buscar la información. Fíjense que en este caso tengo la propiedad Dynamic. Dynamic es una propiedad que va cambiando en tiempo de compilación. A medida que si yo necesito un tipo de dato, esta se cambia. Es decir, yo la va cambiando en tiempo de compilación la misma. Entonces yo en este caso digo que es un string, digo que es una propiedad dynamic, hago el select, voy a la base y devolví el dataset. Fíjense, en este caso voy a leer lo único que tengo en la DAL. Fíjense que no tengo el escribir, lo tengo en otro lado. Es la conexión con la base. El dataset, recuerden chicos que el data adapter se abre con el objeto connection. Ya lo tengo definido. Y le estoy pasando directamente el connection string en el constructor, lo abre, fíjense, los cargo el dataset y retorno el dataset directamente. Con esto que devolví el dataset, si yo, ahora van a ver, el dataset, si yo me paro, tiene todo lo de auto, en este caso una sola propiedad, una sola fila, perdón. Entonces digo que el data source de la grilla le voy a pasar en el dataset la tabla 0, porque estoy haciendo un solo select, y devuelvo los datos. Yo ahora en esta tabla yo le puedo agregar otro dato más, por ejemplo, marca Dodge Charger, patente XRT 450, color naranja. Puedo agarrar un 3, puedo poner un Dodge 1500 BBB, color de la violeta. Si quiero el Ford Fiesta lo voy a cambiar por un Focus. Fíjense, todo en esto estoy escribiendo dentro del DataGrid porque tengo permitida la propiedad para poder escribir en el mismo. Ahora, todo esto, lo que yo estoy mostrando es el dataset, o sea que todos los cambios que estoy haciendo en el DataGrid están impactando directamente en el dataset. Ahora, por ejemplo, pongo el campo 4. Chevrolet F10 RTU 890, color gris. La idea es que yo ya
agregué datos nuevos. Ahora este que agregué lo voy a borrar. Me paré en la fila y lo borré. Entonces cuando yo directamente tengo todos los datos, o sea que doy cargo, doy de baja y demás. Este es el primer caso más simple, que es a través de la misma grilla. Entonces yo todo esto quiero que estos datos vayan a la base. Si yo ahora me voy a mi base de datos y lo ejecuto, van a ver que auto sigue teniendo una sola propiedad. Entonces, para que esto me guarde todos los cambios, vamos a ponerle 5, marca 1, modelo 1, patente 1, color alguno. Para que vean. Y voy a guardar los datos en la base. Fíjense lo que hace en ADO desconectado. Me fijo que está chequeado, en este caso está auto, y le paso de la tabla auto el dataset. Fíjense que lo que haga al guardar cambios, estoy pasando el nombre de la tabla y el dataset, que si yo me paro, tengo la información con los demás, el 2, el 4, el que modifiqué, los que agregué y el que borré, porque estuve en memoria, paso toda la información junta. Tengo que volver a conectarme. Fíjense que acá lo tengo en otra parte porque no es si bien es un genérico, vuelvo a tener el data adapter, tengo que hacer la consulta y traerme los datos nuevamente del original. Entonces hay un objeto que es el Command Builder, que con SQL pasa a ser SQL Command Builder, que permite ejecutar varias operaciones en simultáneo. Entonces, fíjense que el SQL, el Command Builder, lo instancio y le paso el Data Adapter. Ahora, el Data Adapter puede tener muchas opciones de update y en el Command Builder toma todos los updates y se lo pasa al Data Adapter. Lo mismo con el delete, el insert, pregunto que si tengo algún error y lleno el dataset. Ahora, lo que acabo de hacer es, de lo que me traje, comparé con el dataset de esta manera, porque me estoy trayendo las cosas nuevamente de la base, compara con las operaciones que les pasé y lo llena. Entonces después hago un update, el método update sirve para actualizar los datos del dataset, pero no solamente del dataset, es decir, el dataset en qué tabla, y esto lo que va a hacer, fíjense que todavía si me voy a la base, perdón, y ejecuto, sigo teniendo un solo campo. Después de esta línea, fíjense que yo ya lo ejecuté. Me quedó en la línea 204. Si ahora voy a la base de datos y ejecuto la consulta, todos los cambios que yo tenía en memoria me los impactó de una. Bueno, esto es lo que es ADO desconectado. Jugar con los datos en memoria y después pasarlos a la base. ¿Cuál es el tema? Que si yo tengo la versión original y de repente muchas personas hacen lo mismo, voy pisando los datos que tengo. Está discontinuado, pero se utilizaba para las primeras infraestructuras, que había poca memoria, es decir, no había tanto hardware, entonces se utilizaba la propia memoria que había. Cargo la grilla, vuelvo a llamar a la tabla autos, que me traiga todo para que me actualice, y ahí tengo la tabla cargada. ¿Qué pasa si yo ahora, vamos a hacer una cosa, voy a borrar todas estas filas, voy a pasar varios datos, y así de repente me paso el día haciendo cosas, y cuando me doy cuenta digo, no, al final todo lo que hice me piden que no lo tengo que hacer o no lo hago. Entonces hay un rollback, como estoy en memoria, que te voy a llamar descartar cambios. Fíjense que descartar cambios lo que va a hacer, va a llamar a un método que posee el dataset, que es el reject change. O sea que los métodos más poderosos que tiene es el reject change, que es hacer un rollback y volver todo para atrás, y el update contra la base de datos. Ahora, todo lo que yo tengo acá, si yo cargo, por ejemplo, le pido que me cargue la tabla nuevamente, me voy a ir a buscar lo de la base.
y fíjense que me aparecieron todos los campos, igual anteriormente cuando hice el reject chain también, de lo que había hecho. Esto sería la forma más simple del dataset, que lo muestro en una grilla y en esa grilla empezar a hacer mi manipulación de datos de alta, baja, modificación y después enviarlos una vez o las veces que yo quiera para que se me actualicen en la base. Esta sería la forma más simple. Después hay otra forma. Acá me voy a conectar, van a ver. Instancio mi objeto persona. Ahora lo vamos a hacer todo con persona. Me conecto y voy a habilitar y voy a mostrar solamente en el dataset los datos de la persona. Entonces devuelvo un dataset solamente, fíjense con la consulta de un select asterisco de persona, en realidad tengo dos select para jugar con el ID, ahora van a ver, me va a servir, y yo retorno el dataset. En este caso, si lo abro, tengo la tabla 0 y la tabla 1. La tabla 0 es la columna de personas, el select, que me traiga los datos, y la tabla 1 es que me traiga el último ID, el max ID de la tabla. Entonces yo acá tengo dentro del dataset, dos tablas, que son las dos consultas del select que yo recibí. Con esto vuelvo a cargar el dataset y en este caso van a ver que yo tengo textbox, o sea que la idea es que a través de los textbox también pueda pasarle la información al dataset. ¿Qué pasa? De la otra manera yo puedo tener n tablas y lo manipulo directamente de la grilla. De esta manera le voy a decir a qué tabla y qué datos quiero manipular. Por ejemplo, en este caso le voy a pasar el código 7, el nombre Manolo, apellido alguno y la dirección por allá, 678. Y cuando yo le doy al botón nuevo, fíjense lo que va a haber. Primero valido que estén todos los datos completados. Y después lo que hago es defino mi objeto dataRow, que el dataRow es para la fila, y le digo que mi dataRow va a ser igual a la estructura. Fíjense que mi dataRow es nulo en este porque no tengo nada. Y le voy a decir que va a tener la estructura de, dentro del dataset, la tabla 0, que es la de persona, va a tener una nueva fila. Yo ahora si me paro en el dataRow, ¿qué datos tiene que tener el dataRow? El ítem array tiene 4. Bueno, los métodos van a ser las 4 posiciones que yo le voy a estar información de la estructura de la tabla. Va a ser el ID, el nombre, el apellido y la dirección. Fíjense en este caso, le paso la columna ID de dónde recupero los datos, le paso de dónde recupero el nombre, el apellido y la dirección. ¿Cuántos son? 4 datos. 1, 2, 3, 4. Cuando lo paso, si ahora me paro en el dataRow, fíjense que tengo 7 ID, nombre, apellido, dirección. Y el dataRow se lo agrego a la tabla. Como yo dije que iba a ser una nueva fila, le pasé la estructura de ese tipo de tabla, que es la persona, y al dataset le agrego en la tabla persona, en la fila, le voy a agregar esta información. Limpio todos los textbox. Yo lo único que estoy jugando con el dataset y agregar datos. Entonces, este dato ya me quedó dentro. Obviamente que todavía estoy en memoria. Si ahora yo quiero, por ejemplo, pisar ese. Lo que hago primero es modificar, tomar todos los datos de la fila de que seleccioné y los voy a pasar
Todavía en este caso, como estaba en vacío, no lo hice, pero tengo que seleccionar la fila que quiero. El ID va a ser igual, el nombre 1, apellido 1, dirección 1. Entonces, ahora sí, cuando le doy modificar, fíjense que lo que hago es preguntar si tengo una fila seleccionada. Como lo tengo, creo la grilla, la fila seleccionada, el data1 ítem, todo eso va a ser del tipo data row. Entonces, toda la fila que seleccioné de la grilla la voy a pasar. Entonces, como no lo tengo que instanciar el data row, ¿por qué? Porque yo estoy seleccionando una fila existente dentro de la grilla, por eso hago la validación si es mayor a 1, si es igual a 1 lo que selecciono, si no seleccioné. Entonces, ahora el data row a la columna le voy pasando los datos y es lo que me lo actualiza. Fíjense que ahora me lo actualizó. Si yo me voy a la columna, a la fila 4, yo elijo eliminar, yo les tengo que decir dentro de la grilla lo que seleccioné, de qué fila es y qué celda, y así le voy pasando la celda 0, la celda 1, porque es la información que yo recupero. Fíjense que siempre la que tengo seleccionada es la fila 0, y yo con esto pregunto si deseo eliminar a Analía García. Nada más que lo que tengo es para mostrar lo de la fila 1, 0, 1 y 2. Digo, ¿deseo eliminar? Sí. Y ahora lo que hago, de la vista, la fila tiene una propiedad que es el delete. Entonces, si la vista de la grilla donde estoy seleccionado toda la información, todo eso es un data row, entonces bórralo. Entonces borro directamente y limpio todos los campos de la grilla. Juego con lo que son los data row y ya no estás más. Ahora, si yo me arrepiento de todo lo que hice, voy a descartar cambios y el reject change vuelve todo para atrás. Fíjense, tengo a Analia García, tengo el 666, voy a estar modificando esto si lo impactamos en la base. 6, nom1, ap1, dire1. Por ejemplo, voy a modificar, le voy a dar F5, porque es lo mismo que hicimos antes, y voy a borrar a Pepito. Sí. Y aparte de borrar a Pepito, recupero los datos y en vez de Pérez Loazó, le voy a llamar que se llame Pérez. Modifiqué un dato más, borré, modifiqué y agregué. Y ahora todos estos datos, si yo voy a la tabla y selecciono a persona, fíjense que tengo a Pérez Loazó, García, al 666. Cuando yo quiero guardar los cambios en la base, fíjense que grabar, tengo mi consulta, le paso la conexión al data adapter y tengo mi command builder. Le paso todas las operaciones de update, de delete, de insert. Hago el update en la base y listo. Y ya me quedó actualizada. Ahora si voy a la base y ejecuto la consulta, ¿ven que me cambiaron los datos? Bueno, lo que estoy haciendo en este caso es seguir manipulando el dataset, nada más que con data row, y impactarlos en la base de datos. Vamos con el último ejemplo. Pueden estar preguntando, ¿cómo hace directamente el dataset para saber qué fila se cambió si tengo un volumen bastante amplio? Bueno, hay una propiedad llamada row state, que es el estado de la fila, que es lo que se compara. Ahora se las voy a mostrar. Acá en este caso tengo el setear grilla. Bueno, esperen que vamos a cargar de vuelta porque le di F10 y no quería que vean el paso a paso.
El setear grilla, yo le digo a la grilla cómo quiero que sean mis columnas y cómo quiero que se llamen. Acá le paso toda la información, una forma de decir cuáles son de solo lectura para que no pueda modificar nada. Lo estoy haciendo de teclado, de código, en vez de ir a la propiedad de opción de la grilla y decirle que sea de solo lectura. Entonces lo estoy haciendo todo solamente de código. Entonces es una opción más que tienen, por eso en este caso seteo la grilla. Listo, personas. Fíjense que hago el dynamic y tengo el select de las dos consultas, el mínimo, perdón, todos los datos que quiero de persona y el máximo, porque ahora sí voy a usar el máximo para usar el auto incremental y no hacerlo yo. Devuelvo lo que es el dataset lleno con la consulta. Me va a traer el dataset, me van a traer dos tablas. Y fíjense acá que le agregué una columna estado. Esta columna estado yo lo generé cuando seteé la grilla. Ahora van a ver lo que hace esa columna estado, que no está en la base de datos, sino es para mostrar la propiedad del row state. Entonces lo que voy a hacer, en este caso voy a habilitar los controles. Fíjense, en este caso el botón nuevo lo que hace me habilita todos los controles y tengo, si es nuevo, consulto en la tabla 1, que la tabla 1 era el máximo ID, y le voy a incrementar 1. Le pregunto, si la tabla 0 en la fila 0, como tengo una sola posición, es igual a null, bueno, como esto es distinto de null y si es numérico la tabla 1 en la posición de la fila 00, que me lo pase a string. Eso es para lo que yo recupero de la base, lo paso a string para pasarlo al textbox y hago el parse y le sumo 1. Fíjense que lo vuelvo a convertir y ese A, si yo me paro, es el 7. El máximo que tenía en la tabla era el 6. Entonces recuperé esa información, la pasé todo de dataset y digo que va a ser nuevo. Entonces yo habilito, fíjense que ya el ID me lo olvido, juego con lo que es la posición del dataset y ahora le voy a pasar el nombre Martín Palermo, el gol 297 es la dirección y cuando le voy a guardar me fijo si es nuevo el dataset en la tabla 1. Fíjense, lo que hago es mapeo para saber que sea el ID. Si está igual el máximo con lo de la tabla 1 ya incrementado 1, si está, yo ahí ya validé que el ID que le agrego está perfecto, es uno más. Por eso es la tabla 0 en la fila 00 que me parsee lo que está en el dataset. Yo todavía no lo incrementé porque lo incrementé pero lo dejé en un textbox. Entonces lo sumo y es la misma operación. Si lo que tengo ya en el textbox bloqueado de ID es igual a lo que acabo de incrementar en el dataset, estamos bien. Creo el data row y le paso la estructura de la tabla persona, diciendo que es una nueva fila. Entonces me va a dar las posiciones. Además, si me voy a la tabla, me va a dar la información también. El ID, ya se lo paso, le digo el nombre, apellido, que esto lo estoy recuperando en los textbox, y le agrego ese data row a la fila, a la colección, a la row, le agrego mi nuevo data row con la información. Salgo del break y vuelvo a limpiar y habilitar y deshabilitar controles. Fíjense, en este caso me quedó y no dije, no pasó nada. Vamos a modificar. En este caso estoy seleccionando los datos y los recupero de la grilla.
En este caso, fíjense, cuando cliqué me va a habilitar el botón modificar o eliminar. Y miren esto, el row state, que es la propiedad, es lo que le voy a pedir que me cambie y me marque en la primera columna. Yo de la grilla voy a hacer una vista, un data view de la tabla, es decir, de la fila, y le voy a decir que lo que me recupere, que me marque el row state. Esta es la propiedad que se maneja siempre internamente y nosotros no la vemos. Yo en este ejemplo se las quiero mostrar para que vean qué hace esa columna. En este caso, yo quiero habilito el botón modificar, que no le pase nada. Ahí lo que hice fue recuperar los datos, por eso lo pasé. Le voy a decir nombre 2, apellido 2, dirección 1. Y si le doy a guardar, en este caso, fíjense que como la fila existe, le paso los datos nuevos y a la grilla le voy a decir que en la posición 0 me diga la información del row state. Yo ahora actualizo todos los datos y le doy F5. Fíjense que en este caso me aparece el modify. ¿Por qué el add no? Porque lo agregué cuando voy a cargar los datos. En este caso, fíjense, voy a cargar los datos nuevamente. Lo único que hago es cargarlo, ¿eh? Entonces, cuando yo lo cargué, me desaparece, pero vamos a agregar uno nuevo, porque ya la volví a cargar los datos. Fíjense que no me tomó los cambios, entonces quería que a ver si estaban atentos al nombre 1, apellido 1, dirección 1. Voy a guardar. Obviamente que tengo el reject change y demás. Acá lo que hago es agregar la fila. Y esta la voy a querer modificar. Bueno, el row state me lo está actualizando para el modificar, obviamente, que si yo marco que no me está tomando los datos de que yo quiero que me los muestre en la grilla. Bueno, ahí está el modificar. Selecciono, paso los datos a los tecos, fíjense, del data row en las posiciones. Habilito y ahora decir apellido 2, nombre P2 y la dire 2. 1. El row state en este caso me figuran, fíjense, como lo volví a agregar, el added, porque recién quise pisar el mismo. Entonces, si yo ahora ya tengo uno existente, fíjense que el row state es de agregado. Si voy a agregar voy a modificar el de Analía García. Así lo ven, 501, nada más. Uno que ya existía. Ven que me aparece el modify. Por eso no me agregaba el add. Cuando yo lo tengo y lo quiero actualizar, me dice que esa columna es nueva. Entonces el row state, esta propiedad es cuando el dataset va a buscar los datos nuevamente y yo le estoy pasando este dataset y me va a decir cuáles son los datos nuevos, cuáles son los modificados y si están ahí alguno eliminado. Ejemplo, yo agarro este y lo elimino. La fila la deseo eliminar, sí. Ahora el delete del estado no lo puedo ver porque la fila no la tengo. Entonces cuando voy a guardar los cambios, fíjense, persona 2, 4 y 7 me tiene que tomar ahora. Instancio el dataset, le paso la consulta, instancio el command builder, le paso las operaciones e hice el update. Vamos a la tabla, hago la consulta y fíjense el 2, 4 y 7. Entonces se fijó cuáles eran las columnas que estaban igual y cuáles las que estaban modificadas. Vio el row state y eso es lo que actualiza y hace las operaciones, porque si yo voy a tener en el día un gran volumen, hay un identificador que me tiene que decir cuál es el que va cambiando. Y fíjense, una vez que yo ya actualizo y vuelvo a cargar, si pido cargar los datos, me trae
todo de vuelta, con lo cual el RoboState lo inicializo en 0. Bueno, esta es la otra parte de dado desconectado. Traigo los datos de la base, los manipulo, es decir, lo hago a través de la grilla, lo hago a través de controles. Para agregar siempre instancio un nuevo data row. Para modificar recupero los datos y modifico el data row existente del dataset en la tabla que sea. Y para borrar tengo el método de la vista, el data view, el delete. No es más ni menos que dado desconectado. Bueno chicos, espero que les haya gustado.